Bueno, y ya estamos en condiciones para saludar al señor Juan Lorenzani, quien pertenece a la Fundación Fauna Argentina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a La Manada. Bueno, todo un gusto, Marcelo, buenas tardes. Así que, bueno, para charlar un rato sobre el tema del medio ambiente y que a tantos nos interesa y nos importa que se siga protegiendo, ¿no? Exacto. Bueno, Juan, básicamente vamos a hablar sobre el cierre del Aquarium. Y mi pregunta es, ya para arrancar, ¿vos crees que es una Sí. victoria o una consecuencia lógica del cambio social? ¿Qué dice este cierre de este oceanario sobre la evolución de nuestra mirada hacia los animales en cautiverio? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, particularmente estoy convencido de que es una cuestión social, ¿no? Hmm. Que la gente de a poco ha dejado de ir, en principio, a los circos, después a los oceanarios, a los zoológicos, perdón. Entonces, lo mismo pasa con los oceanarios. Son lugares de explotación de animales en cautiverio. Hmm. Entonces, con el paso del tiempo, de los años, las personas se han ido sensibilizando. Entonces, más que nada lo que ha hecho que pueda cerrar ese lugar es que la disminución de gente no ha hecho que se pueda sostener semejante infraestructura, porque era fácil pasar todos los días y ver que no había prácticamente autos o fines de semana que no había movimiento. Y eso lo ha dicho mucha gente que está en el tema y dice, no, ya no, lo mismo que en un principio. Claro. Así que es una cuestión, y afortunadamente cerró, porque son lugares que no son ejemplo de nada. El Aquarium durante toda su existencia ha sido responsable en sus instalaciones o en traslado de la muerte de 14 delfines, aproximadamente, para que te des una idea. Hmm. Entonces, lo que quieren mostrar de amor, de que sueltan a los animales, los cuidan, eh, entonces uno se pregunta, ¿cómo? Por un lado están soltando pingüinos, tortugas, lobos, y por otro lado los tienen encerrados en las piletas, en los shows. Claro, Entonces no hay es. una gran contradicción. El cariño, el amor, si uno, como dicen, si vos querés a alguien, déjalo libre. Exacto. Este famoso día. Bueno, Sí. acá me parece más o menos lo mismo. Lo veo como una hipocresía. Mientras se liberan pingüinos, los otros pingüinos encerrados estaban a 2 metros del mar. Claro, claro, claro. Y no creo, particularmente los animales no nacieron para estar en esas condiciones. Por algo han tenido miles de años de evolución para poder convivir en el mar, en el caso de animales marinos. Miles de años de evolución como para terminar en una pileta. O sea, eso es algo totalmente antinatural y hasta cruel, ¿no? Hmm. Muchos delfines, muchos en una época, caso de delfines, orcas, sobre todo en los 70, en los 80, eran los POT, o sea, los grupos de orcas, eran diezmados para poder capturar ejemplares jóvenes, entrenarlos en algún lugar de Europa, y luego de un año, que el cual le enseñaban a comer eso, iban para otras partes del mundo. Hoy Claro. eso hoy ya prácticamente no existe, pero así fueron en un principio los oceanarios, y los que han podido meter animales porque decían que estaban enfermos, pero sí les servían al stock, se lo quedaban. Claro. Eso ha pasado acá, pasó en San Clemente, con la Hmm. orca Yamén, Sí, eso sí. ya hace tantos años, el animal está dando vueltas en una pileta. Sí, sí, es Entonces, lamentable. sí, debemos diferenciar bien cuando vamos a estos lugares. que lo, Hay algo muy simple, a veces hay que ponerse en lugar del otro, hay que tener empatía. Hmm. Y como nosotros somos parte del reino animal, pertenecemos entonces tenemos que preguntarnos, a mí me gustaría estar encerrado ahí, yo podría vivir 15 días así o Claro. allá, o sea, ponerse a pensar también que los animales tienen vida, e incluso son inteligentes, Hmm. porque tienen un cerebro. Sí. Entonces, no llegar al punto de someter a una especie para divertimento humano. Claro, Así que me Juan. parece muy bien que haces. Hmm. Juan, Sí. escúchame, ¿por qué seguimos hablando de recuperación, entre comillas, ¿no? Lo que hacía este lugar.
Cuando hubo personas Sí. y organizaciones que lo hacían mucho antes y mejor, ¿qué pasó con esos proyectos? ¿Y por qué los dejaron caer? Bueno, bueno, es muy, muy interesante tu pregunta porque habla de historia. Mm, Y como yo siempre digo, la historia no hay que tomarla, o el pasado, no hay que tomarlo como algo, uy, ya pasó, que ya pasó y ya está, o uno puede estar enojado con el pasado. Bueno, el pasado ya pasó, claro. pero sí la historia es la maestra, siempre digo lo mismo, es la maestra de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, para no volver a repetir los mismos errores. Yo creo que el pasado es la maestra de lo que ocurrió para no que pase lo mismo. Con respecto a la recuperación, mucha gente no sabe que los inicios en Argentina fueron básicamente Mar del Plata. Te doy un ejemplo. En la década del 70 estaba el señor Luciano Martínez. Luciano Martínez, un hombre que en su humildad, sus pocos recursos, iba con una bicicleta con 2 canastos hasta la zona del Faro, se recorría las playas, levantaba todos los pingüinos que podía en sus canastos de la bicicleta, y cuando llegaba a su casa, con los medios que había, que era detergente biodegradable, que era lo que había en ese momento, Mm, se encargaba de empezar a limpiar pingüinos. Y así empezó lo que después fue una estación de recuperación con los años de pingüinos. Luciano Martínez fue el pionero, digamos, en lo que es conservación y curado de animales. mm, E incluso llegó su experiencia, es tan importante que él decía, una vez que estaban recuperados los pingüinos, que también los marcaba, le ponía una marca, era un trabajo impecable. Por primera vez en Argentina que se probaban esas técnicas. Entonces tenía un convenio con la provincia de Chubut, donde están las pingüineras, y con una aerolínea. Porque él decía, tanto trabajo que cuesta claro, poder recuperar un pingüino, claro. si nosotros lo soltamos acá en las playas, en época que vuelven hacia el sur, es muy probable que se topen de nuevo con una mancha. Entonces, ¿qué es lo que hizo para que rinda el trabajo? Se trasladaba en avión a los pingüinos, estamos hablando a lo mejor de 500 pingüinos en 3, 4 viajes, una cantidad enorme, ¿eh? Sí, Lo tremendo. recibían de la revolución y veían el trabajo, si interactuaban o no. Algunos encontraban sus parejas, otros quizás las parejas no llegaban, pero era un trabajo impecable y Mm, por primera vez que se hacía en el país, y no sé si en otro lado del mundo. mirá. Este, o sea que en la década del 70 empezó la conservación. Sí, ahora que Luego la... nosotros, Sí, perdóname, sí, Juan. Vos mirá, ¿no? La historia que nos estás contando de Luciano Martínez habla sobre la mezquindad del sistema con quienes hacen y hacían las cosas bien, ¿verdad? no, ni hablar. Al poco tiempo empezó la Fundación Fauna Argentina bajo la delegación de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales. Empezamos como delegación, la que fundó Sarmiento, Sí, y allí empezamos nosotros a trabajar con los lobos marinos, porque no había nadie en Mar del Plata. Nosotros, en esa época yo tenía 17 años cuando recién empezamos, con el apoyo de mi padre, amigos y hermanos de la escuela. mira. Este, y recorrimos todos los estamentos que podía haber en Mar del Plata, desde museo, turismo, INIDEP. Todos llegaban a decirnos lo mismo: miren, les conviene ir a Buenos Aires porque acá no hay especialistas, no hay nada en el tema. Entonces tuvimos que armar un grupo nosotros, porque no había quien, y empezar a trabajar por nuestra cuenta, de manera seria también, responsable, para poder empezar a quitarle los unchos a los lobos. De una población de 800 animales, para que te des una idea, 400 estaban afectados por estos unchos, que son los aros que le causan graves heridas en el cuello y posteriormente la muerte. Claro. Bueno, con el tiempo también estaba Antonio Gondar, en los 80 estaba Antonio Gondar, un hombre grande también que viajó por el mundo. Antonio Gallego Gondar, el gallego le decíamos con todo cariño, un español.
Y vino acá a Mar del Plata, ¿y qué fue lo que hizo después de ver cosas en el mundo? Dijo, acá hay que educar a los chicos. Y el gallego, con todo el amor que tenía, estuvo en Serenil, estuvo en las escuelas, su trabajo fue ese. Y el motor que logró conseguir la reserva del puerto de Mogote fue Antonio Gondar. Mira, Y hoy no está en ningún lado. claro. Pero él fue quien lo consiguió. Después se hizo la Fundación Reserva Puerto, estaba Martorell, pero quien fue que lo consiguió fue el gallego Gondar. Mira, Entonces, había un grupo homogéneo, conocidos, trabajamos todos mancomunadamente. Se hizo una reglamentación, una ordenanza, en esa época, que se prohibía que en el ámbito de Mar del Plata se instalen zoológicos, circos, acuarios o cualquier otra cuestión que tenga animales en cautiverio. Eso fue un logro de todo ese grupo que estaba trabajando. La Mar del Plata había picado en punta no, porque había empezado Rosario en esa época. ¿Qué pasó después? Intereses, o lo que fuese, intereses, indudablemente. El intendente, los 90, así de esa época, más o menos los 90, 91, deroga esa ordenanza, la deja sin efecto, para poder darle permiso al oceanario y a un zoológico que quería instalarse en Mar del Plata. Esa ordenanza duró 3 años, la que habíamos logrado hacer después de tanto esfuerzo. Y una vez que se hizo el oceanario, hubo reuniones con el organismo de provincia para ver quiénes eran, para ordenar, ¿no? Quiénes eran los que estábamos trabajando en la playa. claro. Había 15 instituciones de la provincia, más o menos, se hizo mesa de trabajo, con la sorpresa de que el OPDS, en ese momento a cargo de Gicón, una persona nefasta, da autorización solamente para trabajar con animales al zoológico de Buenos Aires, que ahora no está, y a los 2 oceanarios. Entonces, ¿qué pasó con las demás personas? Nos dejaron totalmente afuera, por intereses, quién sabe de quién o por qué. No contábamos, no éramos parte del Centro Oficial de Recuperación de Fauna, Claro, aunque veníamos recuperando antes. Claro. Juan, lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo fue que un club del cautiverio, como era el Aquarium, terminó desplazando a quienes trabajaban por la libertad y por estos animales mucho antes? ¿Cuál fue la causa? Intereses. La causa creo que fue hecha por un grupo de intelectualoides de la universidad, porque es así, la parte de mamíferos marinos, que tienen una gran amistad con el acuario de San Clemente, los une una gran amistad. ¿La Universidad de Mar del Plata? Perdón, ¿la Universidad de Mar del Plata? Sí, la parte donde está la parte de mamíferos marinos. Tienen una gran amistad comprobada con la gente y ellos, de alguna manera, es como que de manera egoísta, o no sé, porque a veces no se entiende el comportamiento de las personas. Quisieron quedarse, digamos, con todo el manejo. ¿Y por qué quedarse con todo el manejo? Porque y hacen trabajos científicos o lo que sea, todo eso es remunerativo. Y nosotros lo hacíamos gratis. Claro. Yo creo que hay muchos intereses que nosotros no teníamos nada que ver, porque nosotros todo lo hacíamos de corazón y gratis. Y la gente que venía lucraba. Claro. Entonces, ahí es. El Club de Cautiverio está compuesto justamente por gente que apoya el cautiverio. Claro. Acá cuando, desde la municipalidad incluso también, no hay diálogo, no podemos tener diálogo con los funcionarios. En 40 años nunca nos reunimos, a pesar de haberlo pedido, con funcionarios de medio ambiente de la municipalidad de Mar del Plata. Hay cartas que tenemos, y no hubo caso. Y lo peor es que no saben actuar. Claro. Entonces, en lugar de contar con gente que ya tenía experiencia para poder mejorar en la sociedad
algo que tiene que ver con la difusión, con la toma de conciencia, ha quedado dividido. ¿Qué es lo que pasó? Nos atrasaron 30 años. Ahora cerró el acuario, que era el único lugar que tenían para recuperar, y mucha gente está desesperada. Bueno, ahí va mi siguiente pregunta, Juan. ¿Qué le dirías hoy a quienes piden un centro de recuperación, pero desde el teclado? ¿Qué hace falta para dejar de pedir y empezar a hacer, ¿no? O sea, dejemos de pedir, empecemos a hacer. Sí. ¿Qué hace falta? Porque lo vamos a lograr, Juan. Vos sabés que tenés el apoyo de la radio, vos sabés que me llamás cuando me necesites y lo vamos a lograr. Así que, ¿qué se necesita? Se puede lograr hay un espacio dentro del puerto que vamos a tener una conversación como para tener un pequeño espacio, ni que sea para aves. Pero también la recuperación, hay que pensar que no es algo que siempre se tiene que dar. Claro. Durante muchos años la idea de la salida de lobos marinos, por ejemplo, de 2 pelos, que son más chicos que los que están en el puerto, daba la impresión a que había que levantarlos porque salían fuera del mar, cuando eso es natural. Los animales, los pinnípedos, ya sea lobos marinos, elefantes, tienen que salir del mar para tomar un descanso, pueden sentirse mal o lo que sea. O sea que no es necesario la captura, y la captura debe ser algo que esté totalmente comprobado que ese animal hay que tomarlo, porque si uno hace una captura en un ejemplar que está cansado, que está recuperando fuerzas, lo que está causando primero es un estrés, y si tiene defensas bajas, ese estrés lo pone peor, y el cautiverio lo termina puede morir en un intento de recuperación, digamos, ¿no? Entre comillas. Yo creo que la naturaleza es sabia, y los animales han evolucionado creo que no sé si lo hablamos hoy, durante millones de años. O sea que que no toda una población sobrevive a un nacimiento, digamos, un año de nacimiento. Por una cuestión natural, muchos no llegan a la adultez. Entonces, a eso se le llama selección natural. Suena frío, por eso yo digo, prefiero decir, muchos no llegan a la adultez por cuestiones naturales. Claro. Entonces no tenemos que forzar tampoco situaciones que van más allá, contra la naturaleza, ¿verdad? Y la recuperación nos hemos dado cuenta a lo largo de los años, si bien nosotros recuperamos en un principio, que lo mejor que hay es dejar a los animales donde están, cuando salen a la arena. Claro. Salvo, bueno, casos muy excepcionales. O sea, por ese lado no hay que hacerse problema. La gente que dice, no, la recuperación. Darwin no habló de centro de recuperación cuando se refirió a la evolución de las especies. ¿Se comprende? Sí, tal cual. Eso es algo, si no, Darwin tendría que haber dicho, bueno, no, para la evolución hace falta que la gente haga centro de recuperación. No, no fue así, porque es algo natural. Claro. La regulación incluso de los grupos de animales, ya sea terrestres o marinos. Por ese lado hay que quedarse tranquilo. Bien, Juan, tenemos muchísimo para hablar, o sea, no solamente hablamos del Aquarium que cerró, sino que queda el de San Clemente todavía, Mundo Marino, que también le vamos a dedicar algún capítulo a Mundo Marino. Ya me pasé 7 minutitos. La última pregunta, y quiero cerrar con esto y agradecerte, por supuesto, la predisposición para charlar con nosotros, y seguramente en los próximos programas vamos a seguir porque hay muchos temas sobre esto, mucho de qué hablar. La última pregunta para darle un cierre final es: ¿cuál es el legado que queremos construir después de este capítulo? ¿Vamos a seguir avalando el cautiverio encubierto o vamos a apostar por una conservación real, pública y ética? Ya con esto cerramos. No, después de esto tenemos que apostar a que no hagan más un oceanario en un lugar así. Tal cual. Nosotros hace más de un año presentamos un proyecto para que Mar del Plata se declare de interés los animales marinos, estamos hablando de lobos, elefantes, los que salen a la costa, sean declarados de interés, y se da una serie de recomendaciones para que la gente sepa cómo actuar, sepa cómo educarse con los animales que salen.
sin necesidad de que haya acuario. Bueno, Bien. en 2 oportunidades se mandó a pedir informes a varios lugares de la municipalidad y todavía ni siquiera respondieron el primero. Para Claro. que te des una idea, ¿no? Tiene que ver como lo que estamos hablando hoy. Esto es algo que aporta. Sí, pero yo conozco, Juan. Toda... Juan, yo conozco el tema. Conozco muy bien cómo se manejan acá las cosas. ¿Vos te acordás Bueno, de...? ¿viste? Sí, hay mucho para hablar y si seguimos hablando vamos a estar hasta las 11 de la noche porque después en otros programas me gustaría tocar también cuando se quiso hacer la parodia del San Fermín, cuando estuvo Aquarama se llamaba el que estaba ahí sobre Avenida Juan B. Justo, que trajeron la horca. Claro, para más, trajeron una orca al principio, o primero los 2 delfines, Flipper Claro, y Sisi, claro. y después vino la orca. Hay mu- Que la orca vivió 3 años y medio, 4 desde la capturaron, ¿no? Fue sometida a traslados muy crueles, ¿no? sí, Eso sí, lo pone. Por eso murió la orca. sí, me acuerdo. Todo, Pero sí, todo, además, todo muy cruel, todo ya, muy cruel, todo muy cruel. Juan, te agradezco, te mando un fuerte abrazo y seguramente el próximo sábado sigamos charlando. Ah, y ¿querés nombrar tus redes para que la gente te siga? sí, nosotros tenemos una fanpage que es Fundación Fauna Argentina. Después hay una que es Juan Lorenzani, que es una de las que manejo particularmente, es la que le doy bastante difusión. La de Y el Facebook. Instagram también, la de Facebook. Y el Instagram también de Fundación Fauna Argentina. Ya Genial, pueden buscarme como Juan Lorenzani, Fundación Fauna, o Instagram de Fundación Fauna. genial, genial. Juan, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haberme brindado esta nota tan importante. Fue todo un gusto, realmente me gustó charlar y todo lo que sea difusión, todo suma y eso es importante. Claro, Gracias. claro que sí, te mando un fuerte abrazo.